del Perú. Bueno, vamos a conversar ahora con el señor Carlos González, él es gerente de estudios económicos de ADEX, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? ADEX espera que el nuevo gabinete recupere la producción e impulse la economía. Las exportaciones estaban en un momento bastante complicado, ¿no? Aparte, en todos los países hay una posición de comprar lo suyo. Pero el señor González nos va a contar un poco cómo está la figura y si se está recuperando este sector que es tan importante para el país y también qué medidas puede adoptar el gobierno para apoyar a los exportadores peruanos. Señor González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme y nos toca ver el otro lado de la crisis, ¿no? Acaban ustedes de analizar la parte de la salud y creo que la economía también presenta un cuadro bastante complicado, ¿no? Así es. Además que si la economía no marcha bien, la crisis se agudiza, ¿no? Eso es muy importante, ver cómo podemos volver a recuperar. Además, lo que había es una paralización económica, ni siquiera, y eso se ha generado, pues, obviamente, la recesión. ¿Cuál es la situación del exportador el día de hoy, señor González? Sí, bueno, el exportador está sufriendo dos problemas, podríamos esquematizarlo de esta manera, ¿no? El primer problema ha sido la paralización de la producción, como bien se conoce desde mediados de marzo hasta abril y mayo, ha estado paralizado el proceso productivo. Con excepción de los sectores no alimenticios, el resto de sectores ha estado parado y eso genera pues un bajón enorme en las exportaciones, como lo revela la estadística, ¿no? En el mes de marzo, que tuvimos medio mes de paralización, las exportaciones cayeron en 27%. En abril cayeron en 51%, ¿no? Y en mayo 46%. Son porcentajes inimaginables en la historia que conocemos, y ha ocasionado este primer efecto, ¿no? Esperamos que con el reinicio de actividades, bueno, ya se han notado algunas mejoras en mayo, que creo que vamos a poder producir un poco más en el mes de junio. Pero el otro problema que enfrentamos, y que también lo mencionó usted en su introducción, es que todo el mundo está pasando exactamente por un problema similar, de recesión, de contracción de la demanda. Más de 40 millones de desempleados en Estados Unidos, por ejemplo. Las estadísticas dicen que solamente en el sector agro, el desempleo que ha generado la crisis es 3 veces más grande que el desempleo que generó la crisis desde 2008-2009 con la crisis hipotecaria. Entonces, estamos con indicadores que nos dicen que el problema es 3 o 4 veces más grande que el que tuvimos en el año 2009. Entonces, esa segunda parte la vamos a empezar a ver recién en el segundo semestre, cuando ya produciendo salgamos a los mercados a vender nuestros productos y ahí vamos a poder comprobar cuál es la salud de nuestros clientes, ¿no? Si están en la misma capacidad de compra de antes, lo más probable es que no. Y la pregunta es cuánto tiempo se va a demorar en recuperarse el mercado, la demanda. Y todo hace pensar que esto va a tomar por lo menos un año, año y medio, para que la economía se recupere. Entonces, estamos en una caída profunda y un proceso de recuperación muy lenta, ¿no? Ese es el panorama inicialmente que podríamos... Complicado. Ahora, ¿cuánto ha sido golpeado? Más o menos nos ha dado los indicadores. El exportador, ¿qué necesitaría de parte de apoyo del gobierno para mejorar por su posicionamiento? O sea, esta contracción de la economía además hace de que muchos exportadores de productos no tradicionales vean la situación bastante complicada, porque efectivamente va a haber una corriente nacionalista en todos los países, como la va a tener el Perú, de comprar lo suyo, ¿no? El mismo Estados Unidos lo va a tener, Europa lo va a tener, nuestros vecinos lo van a tener. ¿Qué tan complicado? ¿Y cómo está la balanza comercial en este momento también, señor González? Bueno, sí, efectivamente es bastante complicado. Yo diría que, en primer lugar, el problema financiero va a seguir extendiéndose, ¿no? Porque las soluciones que nos han dado ahora, las ayudas a través de FAEMIPE, de Reactiva, están diseñadas para un problema de liquidez de 1, 2 o 3 meses, ¿no?
pero cuando ya vemos que el mercado se ha contraído, que la empresa no puede vender, su problema se vuelve más de largo plazo. Entonces la ayuda financiera para reestructurar deudas, para refinanciar deudas y alargar los plazos de pago de los compromisos va a ser muy importante. Entonces yo me imagino que el gobierno con este nuevo gabinete estará pensando en una suerte de reactiva 3, además de reactivas sectoriales, porque la problemática por sectores es distinta, ¿no? El sector... Esa es la clave. Usted lo acaba de decir, señor González. Debe ser enfocado, reactiva, enfocado por sector. Así es, así es. Por ejemplo, el sector de alimentos se ha mantenido en pie y el mercado de alimentos todavía se mantiene, ¿no? Entonces hay expectativas de crecimiento en agro. Pero las manufacturas, textil, confecciones, metal, mecánica, todavía están enfrentando un problema de más largo plazo. Entonces se debería pensar en esquemas financieros, sobre todo porque hay un objetivo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en estas circunstancias, ¿no? Y es como un temblor, ¿no? Si el temblor sacude las cosas y se cae el cuadro o se caen las copas de la alacena, es un daño menor que uno lo recupera fácilmente, ¿no? Pero si el movimiento sísmico complica las estructuras de las casas, prácticamente hay que empezar a construir las casas de nuevo. Así es. Eso llevado a la economía implica que si la crisis nos lleva a la quiebra de empresas, el proceso de recuperación va a ser mucho más complicado, más largo. Entonces, estratégicamente es importante conservar la salud, haciendo un paralelo con la parte de la salud humana, la salud y la vida de la empresa. Porque si esta sobrevive a esta crisis, va a poder recuperarse mucho más rápidamente. Por eso que creo que una primera etapa es el salvataje de las empresas. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2009, cuando se cayeron las ventas también así de manera drástica, pero no tan profundamente como ahora, el gobierno tuvo el acierto de incrementar la tasa del drawback a 8%. Eso fue un salvavidas importantísimo para las empresas en ese momento. Entonces, una medida de corto plazo de esa naturaleza podría ser muy necesaria en este momento. Y luego, mirando más adelante, es importantísimo que definamos una nueva agenda de competitividad del país. Porque como usted habrá comprobado, las formas de hacer negocios ahora son distintas. Hay nuevas exigencias. Las empresas tienen que digitalizar todos sus procesos. Tienen que cumplir con requisitos de seguridad de la salud mucho más estrictos. La logística de la oferta de naviera, aérea, ha cambiado y es muchísimo más cara, ¿no? Entonces, de mejorar la competitividad del país y tener un plan de exportación agresivo es importantísimo. Consideremos, a veces las estadísticas nos ayudan, ¿no? O sea, el Perú en el mundo es una economía muy pequeña, ¿no? Nuestra exportación representa el 0.2% de la exportación del mundo. Somos pequeñísimos, pero eso tiene una ventaja, ¿no? Y el país pequeño tiene más posibilidades de crecer. Claro. Entonces, es importante una inteligencia de mercados, ver qué economías se están recuperando más rápidamente y tener la capacidad de dirigirnos a esas economías. Por ejemplo, ahora las economías asiáticas están un poco más avanzadas en salir de la crisis, entonces hay que mirar mucho al Asia. Luego viene un poco más rezagado de Europa como otra segunda oportunidad. Lamentablemente América está todavía muy complicado con la pandemia y creo que va a ser una suerte de mercado de tercer orden en recuperarse. Entonces mirar Asia, luego Europa y después América son estrategias de inteligencia que tenemos que diseñar muy bien, porque sí es posible crecer. Para un país pequeño como el nuestro, encontrar un nuevo nicho, un nuevo espacio en el mundo, ahí nos van a ayudar mucho también los acuerdos de libre comercio. Es posible crecer, pero necesitamos sumar fuerzas, ¿no? El sector público, el sector privado, para impulsar las exportaciones. Eso es clave, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho, señor González. Esperamos que se le dé el lugar que se merece el exportador, que ha sido el que siempre pues ha encontrado oportunidades. Es un emprendedor diferente el exportador. Bueno, yo le agradezco mucho al señor Carlos González, jefe de estudios económicos de ADEX, quien nos ha hablado sobre la situación de las exportaciones en el Perú, y esperemos que se haga reactiva focalizado.